Pasaron de las 3 de la tarde, 25 grados la temperatura. Bienvenidos a Tarde de Noticias, tarde agradable, es la que tenemos en gran parte del país. Kiara, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo también a todos en casa. 25 grados, una tarde que da gusto, no se siente ni calor ni frío. Aparentemente esto va a continuar por unos días más hasta que después vuelva el invierno para que se despida de nosotros por lo menos este año. Para que se vaya Julio. Para que se vaya Julio. Sí. Para que suba de vuelta a su avión. A su avión, como todos los años. Como todos los años, sí señor. Y por supuesto tenemos muchas noticias. Y ya les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Atención a esto porque en menos de media hora debe arrancar la asamblea de los dos principales gremios de empresarios del transporte público, donde van a analizar las medidas a ser adoptadas luego de que no llegaran a un acuerdo con el gobierno. Hablamos del retraso en el tema de subsidio, ajuste de la tarifa también. Entonces, una de las probabilidades es el paro del transporte. Vamos a ver qué es lo que resuelve. Enseguida vamos a estar trabajando en vivo desde este lugar. Y el proyecto que busca modificar de vuelta el horario al anterior que teníamos, el horario de invierno y de verano, tuvo que ser postergado sin fecha y tampoco tuvo un debate en la sesión del día de hoy en la Cámara de Senadores, digo bien. Vamos a ver en los próximos días o cuándo vuelven a tocar este tema del cambio de horario. Gracias por acompañarnos. Conferencia de prensa del ministro de Educación, Luis Ramírez. De la República para informarles de aspectos muy importantes de la cartera y que involucra a los jóvenes. En primer lugar, informarles de los más de 13.000 jóvenes que ya están participando del curso de Coursera, que es una plataforma online donde 13.000 jóvenes están haciendo cursos de primer nivel, de primera línea, como desarrollo de software, marketing en redes sociales, contabilidad básica, servicio al cliente, cursos de inteligencia artificial. Es decir, nuestros alumnos del último curso de la media de los bachilleratos científicos hoy están haciendo cursos que le permitan, al terminar la escuela, tener una rápida inserción laboral. Nosotros creamos 4 rutas básicas para que los chicos puedan estar, y algunos alumnos de algunas comunidades, como por ejemplo Canindeyú, es la comunidad más conectada en conjunto con Boquerón, lo cual nos llena de alegría y de satisfacción porque son zonas que muchas veces parecieran olvidadas o que no tienen el ritmo de otras grandes ciudades. Sin embargo, hoy estos departamentos y sus respectivas ciudades nos están mostrando que ahí los jóvenes están sumamente entusiasmados con estos cursos digitales, con estos cursos virtuales. Es una alegría poder comentarles este trabajo, esto que estamos haciendo para que los jóvenes del último año puedan pegar un gran salto y una vinculación después al mundo del trabajo. Es decir, terminan la escuela y tienen algo que hacer o pueden insertarse en el mundo laboral. El segundo punto, me pareció muy importante y estratégico, tiene que ver con el CONE, el Consejo Nacional de Educación Superior, donde presenté al presidente el proceso de trabajo que venimos haciendo de manera a cumplir con el estudio de proyectos que han presentado las distintas universidades, donde teníamos un atraso que hemos puesto casi al día en un 50%, y en 2 o 3 meses más vamos a estar al día con todos los papeles de las universidades que tienen que ser estudiados y que tienen que habilitar a las distintas universidades y sus facultades. Todo el proceso de transformación dentro del CONES y la perspectiva de trabajo que tenemos también para dar cumplimiento a la investigación que se hizo en el área de medicina, donde estamos trabajando para dar cumplimiento a los 10 puntos que ese equipo de investigación nos solicitó, y vamos a trabajar en este tiempo hasta final de año en ello. Así que
realmente un trabajo arduo, muy interesante y muy lindo que se está haciendo en la educación superior, donde el RUE universitario también estamos ajustando, de manera que podamos tener ya ahora todo el primer año y un segundo año inscritos dentro del RUE y tener ya una trazabilidad de la población que sigue la carrera universitaria. Esto es lo que hemos compartido, independientemente de otros temas más. ¿Qué tal, ministro? ¿Se puede dar más detalles, por favor, de este curso digital que siguen los jóvenes? ¿Cómo pueden acceder? ¿El costo? Si tiene certificación, sí, también, por favor. Muy bien, los cursos son gratuitos, pueden acceder a través de nuestras páginas dentro del Ministerio de Educación. Se pueden loguear si tiene un mecanismo de correos donde hay que loguearse. Para eso tenemos nosotros en las escuelas y en las zonas monitores que si tuvieran alguna dificultad y no pudiesen a través de la página loguearse, pueden recurrir a ellos, que le van a enseñar y le van a dar el paso a paso de cómo hacerlo. Con un correo electrónico se loguean y pueden entrar y pueden tener absolutamente gratuito los cursos, pueden hacer todos los cursos que quieran, solamente con una característica: tienen que elegir sí o sí un curso de inteligencia artificial y un curso de lo que se llaman las habilidades blandas, habilidades que soportan las posibilidades después de responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, en fin, todo lo que hace al emprendedor, que también hay cursos específicos escritos a estos alumnos. Ministro, aprovechar su oportunidad aquí, saber cómo se encuentra el CONES una vez que se dieron estos últimos cambios justamente del titular de esa área, y también consultarle acerca del horario. Se llegó a debatir bastante el horario de ingreso, por ejemplo, también todo eso. Si llegaron a conversar con el presidente con esta cuestión, ministro. Agradezco la pregunta. En cuanto al CONES, tuve ya reunión con todos los rectores de las universidades nacionales. Estamos en un proyecto del desarrollo de las universidades nacionales. Hay un desafío importante que es aumentar la cobertura de alumnos que van a nuestras universidades nacionales. El segundo punto, ahí también me reuní con las universidades privadas y estamos trabajando un proyecto para poder dar salida a la cantidad de pedidos que ellos tienen de habilitación de facultades, cumpliendo siempre con todos los requisitos. Y también aproveché para conversar con el presidente la necesidad de darle hoy una tecnología, brindar una tecnología que permita la trazabilidad y que eso sea público. Es decir, una universidad cuando ingresa un pedido, ese pedido tenga un tiempo para entrar y un tiempo de estudio y un tiempo de salida y de respuesta, y eso sea verificable por todos, verificable, esté online, para que cualquier persona pueda ver dónde está su papel, para que cualquier universidad pueda saber en qué paso, en qué etapa está su pedido. Entonces, eso nos va a permitir trazabilidad, pero también nos va a permitir transparencia, que es lo que el presidente siempre nos pide, nos exige, que en cada acto podamos tener la transparencia máxima de todas nuestras acciones. Y por otro lado, también tuve oportunidad de conversar con el presidente y de recibir sus instrucciones en torno a el horario. Hablamos mucho y el entendimiento del presidente es que el horario es una complejidad que no puede tomarse solamente con un sector, sino que si vamos a hacer alguna intervención en el ámbito del horario de la educación, también tenemos que hacer una intervención en el ámbito del trabajo de las personas. Que las personas le llevan a sus hijos al colegio, pero también tienen un horario laboral, entonces no se puede modificar el horario del colegio sin tener una intervención más compleja del horario laboral de las personas. Entonces, la visión es que todavía tenemos mucho que estudiar y que poner en marcha en torno a este nuevo horario que prácticamente estamos inaugurando, digamos, ¿verdad? Donde sí también tuvimos la oportunidad de recibir el informe del ministro del Interior y él también tiene a disposición el estado de a qué hora del día ocurren más eventos que están vinculados a robo, hurto, acción de delincuencia. A la mañana prácticamente cero. Sin embargo, a la tarde y cuando empieza la noche es cuando más ocurren esos eventos. Es decir, se le perjudica más, poniendo un horario que a las 5:15 de la tarde ya es oscuro, 5:30, se le perjudica más a los alumnos
porque además se perjudican los que salen de la tarde y los que entran en el turno noche. Cuanto más luz podamos tener en ese horario, es mucho mejor para ese sector. Entendemos que a la mañana genera algún tipo de indisposición, pero en cuanto a seguridad no se ve reflejado en el horario de la mañana. Pero también estamos abiertos a modificar, a ver otro horario, y el presidente, con mucho tino y con un gran sentido de lo que es la educación, me sugirió poder explorar la jornada extendida, que es algo que hace rato se viene hablando en educación, pero que antes era imposible porque no había el proyecto Hambre Cero. El alumno tenía que ir a comer a su casa y volver después a la tarde, y eso no se puede dar. Pero ahora que ya comen en la escuela, el extender la jornada es algo que tenemos que transitar hacia allí, que tenemos que explorar, porque produce muchos beneficios. Primero, el alumno ya come, y segundo, a la tarde se puede utilizar como un espacio para el refuerzo escolar o para estas otras actividades que hoy las estamos haciendo a través de escuelas abiertas. Arte, música, deporte, en fin, podemos recuperar en el horario un tiempo que habíamos perdido. Entonces me encomendó explorar todo el trabajo que tenemos que hacer para prepararnos. Ya tenemos 300 escuelas que estuvieron en la etapa de aprendizaje de la jornada extendida, y hoy tenemos que ver esos aprendizajes. Tuvimos un cierre la semana pasada con el BIP, y eso es lo que vamos a proyectarnos ahora en escuelas extendidas 2.0, en una nueva disposición, porque eso podría también estar aparejado con el cambio en la mejoría en el horario, entrar a las 8 y salir a las 3 de la tarde. Pero también eso tiene que venir aparejado del cambio de horario de la conferencia de prensa del ministro de Educación, Luis Ramírez, con relación al tema del cambio de horario, mencionando que no solamente se puede cambiar para beneficiar a un sector, sino que hay que mirar un todo, no solamente la parte de educación, sino que también la parte laboral. De hecho, que ya habíamos adelantado de que esto se va a mantener así como está, por lo menos es lo que se anunció hoy en la Cámara de Senadores. Lo que genera mucha expectativa también, Kiara, sí, guarda relación con el tema del anuncio que podían hacer en las próximas horas los integrantes de CETRAPAN y UCETRAMA con relación al tema del transporte público. Exactamente, y se está aguardando la conferencia de prensa en donde se puede dar detalles sobre esto, y para eso ya está nuestra compañera Leila Jiménez. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes. ¿Qué tal, Kiara, Rolando? Buenas tardes. Y estamos a espera del inicio de esta Asamblea General Extraordinaria, justamente de gremios del transporte. Estamos en CETRAPAN. Para las 15:30, dentro de unos minutitos nada más, se tiene previsto el inicio de esta asamblea. Hay que recordar que, de hecho, ellos ya se reunieron el día de ayer con el viceministro de Transporte y exigen justamente el pago del subsidio y la compensación, en este caso correspondiente a mayo y junio, y la compensación del 2024 y la actualización justamente de la tarifa. En esta reunión con el viceministro no se llegó a un acuerdo, es por eso que estamos a minutos de esta asamblea. Mañana se va a llevar a cabo la asamblea en UCETRAMA, pero de esta asamblea ya vamos a tener resultados, un anuncio dentro de una hora aproximadamente. Cerca de las 16:30, 17 horas ya tendremos un anuncio de parte de CETRAPAN, teniendo en cuenta que ellos hablan incluso de un paro del transporte si es que no se llega a un acuerdo con las autoridades. Y ayer fue una reunión importante donde no llegaron a un acuerdo con el viceministerio del Transporte. Decía, ya agotamos todas las instancias y es por esta razón de que hoy vamos a decidir. Y aprovechando que estás ahí, Leila, queremos compartir lo que nos decía hoy más temprano César Ruiz Díaz con relación a los puntos que ellos van a poner sobre la mesa en esta asamblea que está para iniciarse en algunos minutos más, y cuáles son las posibles medidas, porque no solamente hablan del paro, hablan de otros puntos también que podrían ser considerados como una medida de protesta. Esa es la exposición documental de todas las mentiras que sufrimos desde hace un año. La situación por la que estamos atravesando, caótica. Evaluar las empresas que han cerrado sus puertas y han quebrado, y si nosotros queremos el mismo camino o tenemos que buscar una salida más decorosa antes de la quiebra. Esas serán las situaciones a ser analizadas, porque evidentemente
con el Viceministerio de Transporte no podemos acordar nada desde el momento que le retiramos la total confianza hacia su gestión. Puede ser que suceda una situación de que continuemos igual como estamos, sin absolutamente nada, volviendo a creer las promesas de un viceministerio irresoluto. Puede ser de que se negocie una salida, retirarnos de la operación gradualmente. Eso no significa que mañana ya no hay colectivos, sino una gradualidad de un retiro decoroso, o se puede ir a un paro de actividades que también está prevista en la Constitución Nacional como un derecho. Ahí está lo que decía César Ruiz Díaz, y también vamos a escuchar lo que decía la ciudadanía, porque mientras hay un tire y afloje entre el gobierno y los empresarios del transporte público, la ciudadanía es la que padece la situación de las condiciones en las que se encuentra el sistema de transporte público en nuestro país. Hay que esperar mucho y el servicio no muy bueno también. Y uno paga, eso estábamos comentando, no te sale gratis, pero hay que perder mucho tiempo en la calle, tardan mucho en venir. ¿Todos los días? Todos los días, sí, todos los días. Yo tomo prácticamente 2 colectivos, yo vengo de San Bernardino y me voy a Lambaré. El de Loma no me quejo, porque Loma hay muchísimo, pero de lo que va a Lambaré lo que es mi problema, porque hace rato ya tenía que llegar. ¿Hace rato que te veo por aquí? Sí, hace rato ya no viene. El Canal 13 yo tengo que agarrar el único que me deja bien, para no agarrar otra vez bol o algo para llegar a mi trabajo. Claro, ya te tocó pagar una plataforma también por apuro, ¿verdad? Sí, me voy hasta la terminal y desde ahí otro, pero ese pues nadie me devuelve. Bueno, ahí está. Entonces, Leila, va a ser importante esta reunión, anuncio que van a hacer, anuncio que va a terminar afectando al usuario, ¿no? Exactamente, Rolando. Estamos, de hecho, nosotros en la sala donde se va a llevar adelante esta asamblea. Enseguida nos van a permitir hacer algunas imágenes y ya posteriormente nos vamos a retirar para que ellos puedan consensuar y en cuestión de 1 hora aproximadamente ya tener el acuerdo al que llegan finalmente. Excelente, Leila. Estamos expectantes de esta asamblea que se va a realizar en la sede de Cetrapan y pendiente también del anuncio que ellos van a realizar posteriormente. Volvemos contigo enseguida. Hasta luego. Leila Jiménez trabajando entonces desde Cetrapan, reunión importante la que se va a realizar en estos momentos. Y esto se debate en todos los sectores. Hoy también fue tema en la Cámara de Senadores. La legisladora Yolanda Paredes habló con relación a la amenaza de paro por parte de los empresarios del transporte y vamos a compartir lo que decía la legisladora. Gracias, presidente. Yo hoy me quiero referir a la amenaza de paro de los transportistas. Están anunciando y otra vez con bombo y platillos que se viene un paro del transporte público. Así lo dice el presidente de Cetrapan, César Ruiz Díaz, porque como ellos manifiestan, siempre están trabajando a pérdida. Son los únicos en este Paraguay donde las únicas empresas que trabajan a pérdida son los transportistas. Quiero a través de sala técnica, si me puede ayudar, por favor. Sala técnica, adelante. En pantalla, colegas senadores, el pago de los subsidios que ha efectuado el Estado paraguayo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a los empresarios del transporte público. Tenemos un relato ahí desde que empieza del año 2013 hasta la fecha y podemos acompañar la evolución del objeto de gasto 878, que es el dinero que año tras año nosotros acá en el Parlamento venimos aprobando para que los señores excelentísimos transportistas públicos tengan que recibir subsidio únicamente aquel subsidio que se da a las empresas de transporte del área central y metropolitana, porque no debemos olvidar que las empresas de transporte público del interior no reciben ni un solo guaraní. La evolución del subsidio desde el año 2013 hasta la fecha
se nota perfectamente que en el año de 2021 empezó el desbalance. Presidente, si puede, por favor, es muy difícil concentrarse. Todos hablan, todos hablan. Colegas, si podemos prestarle atención. Excepto algunos senadores. Colega Yolanda Paredes, que está en uso de palabra. Adelante, señora senadora. Si podemos verificar, se va a ocupar su banca. La evolución de los pagos de subsidios del año 2013, podemos notar que en el año 2021 empieza el desfasaje total en el pago y el aumento prácticamente de un 300%. De 33.000 millones se le otorga según PGN 134.000 millones y ahí empieza el show y el ascenso. Ahí ya vamos a 2022, 204.000 millones, 2023, 377.000 millones, que son 53 millones de dólares, 2024, 50 millones de dólares y este año que le hemos aprobado 40 millones de dólares. Con todo este festival de dinero, aún con este festival de dinero, estos señores del transporte público se toman el tupé de decir que trabajan a pérdida. Y hoy hay una reunión fijada para las 15:30, supuestamente con el viceministro de Transporte, que hasta esta hora está confirmada la reunión, salvo que haya modificación posterior. Se van a reunir, dice, ¿con quiénes? Centro Empresario del Transporte del Área Metropolitana, CETRAPAN, y la única central de empresarios del transporte del Área Metropolitana de Asunción, UCETRAMA, dice. Estos señores están amenazando realizar un paro, si no se cumplen dos requisitos. El pago de los subsidios atrasados, que va a 8 millones de dólares a la fecha correspondiente a mayo y a junio. Y el otro reclamo es la autorización de la tarifa técnica, que dicen que supuestamente, según ellos, se había realizado solamente hasta el año 2024. Yo me pregunto, ¿qué más quieren estos señores transportistas? El servicio que brindan es absolutamente deficiente. Estos últimos días tuvimos frío de 0 grados en Paraguay y acá en el área central metropolitana. La cantidad de familias que se vieron afectadas esperando transporte público con 1 hora, hicieron regulada en un invierno con 0 grados, hicieron regulada estos hijos de puta, porque eso es lo que son estos transportistas, que permanentemente trabajan a pérdida, sacrificando la vida de miles de familias, de miles de trabajadores que tienen que salir a las 4 de la mañana de su casa para poder llegar a las 7 de la mañana en la ciudad de Asunción para ingresar a sus locales de trabajo. Eso es inhumano lo que hacen. El servicio de transporte público de la República del Paraguay, y eso va de norte a sur, este a oeste, es absolutamente deprimente. Servicios públicos colectivos que desde el año 1980 utilizan los mismos vehículos de transporte. Es solamente cruzar Foz de Iguazú, cruzar la frontera, el puente de la Amistad. El servicio de transporte público en Foz de Iguazú es excelente. Sus colectivos son de primer mundo. Ustedes saben que en Foz de Iguazú, nomás que eso está a 300 kilómetros de Asunción, los colectivos tienen horarios y los usuarios saben qué hora pasan esos colectivos. Saben qué pasa a las 5:30, saben qué pasa 5:35, 6:35, 6:40. Tienen cronometrado los horarios del transporte público y nosotros a 300 kilómetros dándole a estos tipos 50 millones de dólares anuales, no podemos ni siquiera conseguir que estos colectivos tengan por lo menos un techo firme que no gotee. Tienen ventanillas que no se pueden cerrar, por cuando llueve entra más agua adentro que afuera. Entonces, ¿de qué servicio público me están dando? ¿Qué tipo de chantaje es a lo que nos tenemos que someter, pero año tras año? Porque esto no es nuevo.
desde que tengo conciencia, el transporte público es lo mismo. Y el chantaje de César Ruiz Díaz, que yo no sé hace cuántos años está en Cetrapam, pero parece, no sé, yo creo que viene de la época de Stroner, un tipo que siempre está ahí, impresionante es cómo se mantiene. La vez pasada le escuché en la radio decir que ellos no cobran subsidio en Dayeco. Dicen que ellos lo que hacen es, lo que se les hace es devolver lo que ellos gastaron. Pero realmente un vivito este hombre, se sabe defender. Realmente hay que reconocer su capacidad de persuadir y de chantajear a la gente. Y bueno, pero por supuesto tenemos del otro lado un gobierno que lastimosamente no se pone las pilas y a través de los años nunca se puso las pilas. Mientras tanto, tenemos a la gente esperando transporte público desde la madrugada. Y otra cosa que no tenemos que olvidar, con este cambio de horario, los niños andan de noche por la calle, desesperados detrás de sus padres, esperando transporte público con regulada, en horarios prácticamente de madrugada. Criaturas que vos ves de noche, ustedes ven, colegas, de noches, niños corriendo y saltando, tratando de conseguir un transporte público. Eso no es humano, señores. Nosotros, los legisladores, no podemos permitir que nuestro pueblo siga sufriendo, víctima de esta ineficiencia del Estado, de una ineficiencia que va en forma conjunta, sector público y sector privado. Porque el sector privado hoy está así por la ineficiencia de un sector público que jamás pudo resolver el tema de transporte público en la República del Paraguay. Gracias, presidente. Decía la senadora Yolanda Paredes hoy durante la sesión de la Cámara de Senadores, haciendo referencia a la determinación que van a adoptar esta tarde los dos principales gremios de empresarios del transporte público con relación a la falta de respuesta, según ellos, del gobierno al tema del retraso en el pago del subsidio y también el reajuste tarifario. La legisladora expuso allí cuánto es el monto que año tras año se aprueba para el pago de subsidio y que pese a todo esto el sistema de transporte sigue siendo deficiente. Estamos trabajando en vivo con Leila, enseguida vamos a volver también para ver cómo avanza esta asamblea. Y vamos a un trabajo en vivo. Está con nosotros Araceli Romero. Buenas tardes. Hola, Kiara, Rolando, televidentes. Estamos en la unidad fiscal del doctor Jorge Escobar Lara con un caso tremendo. Ayer ingresaba una menor de edad al Hospital General de Luque y bueno, lo que los doctores descubrieron alertó a la policía y por supuesto también al Ministerio Público. Fiscal, ¿qué caso más grave que ha llegado a su unidad nos puede dar la información que nos permite la ley informar también? Buenas tardes, Araceli, a toda la audiencia. Sí tenemos un hecho bastante grave acontecido en esta ciudad. Como usted bien lo dijo, una niña de 12 años llegó al servicio de urgencia de pediatría en la fecha de ayer con su madre ante sospechas de un supuesto abuso. Entonces el médico de guardia alertó el protocolo para estos casos y bueno, el Ministerio Público inmediatamente ante la sospecha de un posible embarazo igualmente se le ha llevado a la niña al Centro de Atención a Víctimas, donde fue contenida por un profesional psicólogo, donde ella relató pormenorizadamente algunos hechos muy relevantes para el derecho penal y también fue contenida y examinada por un médico forense igualmente. Tenemos hoy a la fecha un resultado laboratorial que nos indica de un presunto embarazo. Entonces, conforme a la investigación, se ordenó la detención de un joven de 20 años que tiene un parentesco con la familia, con la niña. Hoy en día ya está imputado y está con un pedido de prisión preventiva. ¿De cuántos meses estaría embarazada la menor? Bueno, presumiblemente conforme al estudio de sangre, según los médicos estarían oscilaría entre 12 a 16 semanas, pero eso va a ser confirmado con una ecografía que hoy a la tarde se va a realizar. También es importante destacar que se le dio participación a la defensora de la niñez de esta ciudad, la doctora Cintia Machuca,
también al programa PAIVAS. PAIVAS es un programa de la Secretaría de la Niñez de protección a víctimas de abusos sexuales, del cual ya están en pleno conocimiento y están constituyéndose en el domicilio de la niña para poder realizar todo el seguimiento integral. Se ha comunicado también al viceministro Eduardo Escobar en forma personal de este caso y inmediatamente ha dispuesto todo lo que lleva este protocolo de PAIVAS, que es el protección a víctimas de abusos sexuales. ¿Qué parentesco tiene su abusador? Bueno, estaría siendo, o sea, el parentesco que habría es que es hermano de la víctima. Terrible, fiscal, una familia que queda destruida, el proceso también, ¿qué pasa con la menor? ¿Queda con la familia, ya que ahora tiene la intervención también el Ministerio de la Niñez y Adolescencia? ¿Qué pasa con eso? Bueno, está iniciando ahora, ¿verdad?, el proceso, se están realizando las diligencias, la madre ha colaborado en todo el proceso. Hasta ahora bastante colaborativa la señora, ha manifestado no tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso ya va a disponer otro ámbito, otra institución, que es la Defensoría de la Niñez, y también el juzgado. Si esto se judicializa en esa parte, también, ¿verdad?, tendrían que disponer sobre la guarda o el cuidado de la niña, a quién o con quién quedaría, ¿verdad? Escapa al ámbito penal eso, ¿verdad? Yo voy a estar verificando la existencia de hecho y la participación del supuesto autor en este caso, ¿verdad? Es lo que me compete. Él está detenido. Él está detenido, se abstuvo de declarar. Esta mañana fue asistido por un defensor público de esta ciudad, el doctor Juan Arce, y bueno, ya se ha presentado imputación ante la sospecha de este hecho grave y, como le dije, se ha requerido una medida cautelar de privativa de libertad, de prisión preventiva. Bueno, para eliminar esa sospecha y realizar ese último proceso investigativo, fiscal, ¿están esperando algún tipo de análisis o algo más? Sí, esto se está iniciando, ¿verdad? Se realizó una contención, posteriormente durante la investigación, esto se va a realizar igualmente varios estudios, una evaluación psicológica, también una entrevista en cámara Gesell, se amerita a la menor, ¿verdad?, porque debemos de precautelar también de no revictimizarla. Entonces, lo que vaya surgiendo de esta investigación, realizaremos las diligencias pertinentes. Hasta ahora tenemos la sospecha del hecho, ¿verdad?, la sospecha y la supuesta participación de esta persona de 20 años en este caso. Gracias, fiscal. Mucha fuerza y éxito en su labor. Muchísimas gracias a ustedes también. Fiscal Jorge Lara brindándonos toda la información preliminar, porque esto es mucho más complejo de lo que podemos escuchar. Por supuesto, para también proteger la investigación, no es un caso muy delicado, estamos hablando de una niña de 12 años que está embarazada y el supuesto autor pues sería su hermano de 20 años, que ya está imputado y detenido actualmente. Kiara. Un caso muy grave realmente, Araceli. Incluso ya mencionaba el doctor las semanas de embarazo que tendría la niña de apenas 12 años, que fue asistida en un hospital allí y luego ya se activó el protocolo haciéndose los estudios. La agente fiscal Rosana Vázquez solicitó a la comandancia de la policía la implementación de medidas urgentes de protección y seguridad para una niña víctima de abuso sexual en su núcleo familiar ante la fuga del presunto autor del hecho, que sería un agente policial que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. La medida concedida por el arresto es una medida que fue concedida por el Tribunal de Apelación, y ante esta situación y a pedido del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Garantías declaró en rebeldía al imputado y ordenó el cumplimiento inmediato de la prisión preventiva que había sido impuesta inicialmente por dicho juzgado. Exacto, el sindicado había sido beneficiado con arresto domiciliario en la sede de la Comisaría Primera de Cazapá, disposición otorgada por este Tribunal de Apelación tras revocar la decisión del Juzgado Penal de Garantías, que en primera instancia negó dicho beneficio y decretó la prisión preventiva en la agrupación especializada conforme al pedido del Ministerio Público. El imputado convivía con su pareja, los hijos en común y la hija de la mujer, quien habría sido víctima de abuso sexual entre los años 2016 y 2019, cuando contaba con apenas 7 años. Es por esta razón que el Ministerio Público solicita reforzar la seguridad de la víctima.
Él efectivamente estaba prestando servicio dentro de la comisaría primera. Había tenido una medida a través del Tribunal de Apelación por parte del abogado Claudio Villalba para que él pueda trabajar y prestar, quedarse dentro de la comisaría, pero no así salir fuera de la comisaría, como así también prestar servicio fuera de la comisaría. La semana pasada él falleció su padre, tenía permiso a través del juzgado, regresó, después volvió el día viernes. Él tenía que entrar de guardia el día lunes a las 12 de la noche. Como no estaba apareciendo en la guardia, el jefe de la comisaría fue a verificar en su dormitorio y ya no lo encontró. Nosotros estamos buscando aparatosamente, ya sea con familiares, también su familia no tiene... Tarifa. Tomamos la señal de Leila Jiménez, la asamblea de Cetrapan y Ucetrama. Pues volvemos a escribir una nota a la señora ministra en donde le decimos de que conforme a conversaciones que tuvimos con el NOPC, insistíamos que se contrate a la ANTP, que es la Asociación Nacional de Transportes Públicos del Brasil, y valga la pena la aclaración, es una empresa privada contratada por la mayoría de los estados y gobernaciones de la República Federativa del Brasil para que pueda colaborar con nosotros y con el gobierno en la fijación de un pasaje meramente técnico y que nos permita posteriormente brindar a Asunción y a su área metropolitana un transporte digno y que se merece. Esto sucedió en el mes de octubre. Vale la pena recordar que hasta hoy no tenemos la presencia de los brasileños en nuestro país. En octubre del 2024 le presentamos al señor viceministro un urgimiento donde le urgíamos de que por favor responda a la nota de manipulación que nosotros denunciamos. Hasta hoy no tiene respuesta. El 2 de julio del 2025, hace unos días, conjuntamente Cetrapan con Ucetrama le informan al viceministro de que se ha cumplido el plazo por el cual nosotros podíamos sostener la operación en condiciones normales. Para nuestra sorpresa, nos envía una nota donde dice de que ellos están analizando las nuevas estrategias institucionales del Viceministerio de Transporte, como ser GPS, servicio nocturno, transbordo, transporte con vehículos del Estado, etcétera, que son situaciones que nada tienen que ver con nuestros reclamos y que nos dan a entender que la importancia hacia nuestro sector y hacia la ciudadanía es casi nula. Le mencionábamos también que estamos muy preocupados porque detectamos últimamente que en distintas actas del Consejo Asesor de Tarifas consta la expresión "no existe consenso". A pesar de ello, el viceministro eleva el informe a la ministra y la ministra firma la resolución diciendo que existe unanimidad de todos los gremios. Las actas están escritas, están marcadas, donde dice no existe consenso. Eso sucedió en junio del año 2024 y volvió a repetirse en diciembre del año 2024, donde no existiendo consenso, igual el viceministro eleva el informe y ya no sabemos si le hace creer, le dice o qué pasa, pero la ministra firma una resolución autorizando las modificaciones de la tarifa, diciendo de que hay un consenso por parte de todos los gremios. Hoy nomás escucho a la senadora Yolanda Paredes, donde dice que es una vergüenza de que nosotros sigamos cobrando el subsidio en esos montos. De paso nos hizo mención a los subsidios que cobró de la justicia electoral. Y diciendo de que cruzando el puente de la amistad hay un transporte digno. Y es cierto, existe un transporte digno, moderno, pero la otra parte de la película que nos contó es cuánto cuesta el pasaje en Foz de Iguazú. Y para información de todos ustedes está en el orden de los 5 reales, que son
unos 7.100 guaraníes. Entonces, evidentemente no existe una atención hacia nuestro sector y queríamos pedirle al viceministerio que deje de jugar con la ciudadanía. Su inacción y su ineficiencia le brinda a la ciudadanía el transporte que hoy tenemos. El empresario del transporte hoy sentado en esta oficina es la consecuencia de esa ineficacia. Ellos fijan el precio del pasaje, ellos determinan que vas a tener subsidio, ellos confirman cuándo pagarán el subsidio, ellos delinean cuántos buses se tienen que tener y finalmente nos dicen por qué rutas tenemos que transitar. El empresario lo que hace es salir y operar bajo esas condiciones y el resultado está a la vista. Servicio degradado, deficiente, por culpa de una falta de acción de programas y de optimización en el transporte público en base a estudios de campo. Ayer nomás se manifestaba que el gobierno no puede seguir pagando la ineficiencia del transportista, del empresario transportista. Hoy escucho al viceministro decirle que sí, reconoce que hay una deuda y que la van a pagar. ¿Cuándo? No sabe, pero la van a pagar. Entonces me pregunto, ¿de qué lado de la acera está la ineficiencia? Este cúmulo de narración es el preámbulo del por qué nosotros estamos acá sentados. Para deliberar con el 74% de las fuerzas efectivas del transporte público metropolitano de Asunción y su área metropolitana el curso de acción a seguir. El sector empresarial del transporte no quiere absolutamente nada de lo que no le corresponde, pero tampoco quiere que se toque nada de lo que es de él. Entonces, agradeciendo la presencia de todos ustedes, les pedimos permiso para poder dar inicio a nuestra asamblea y comenzar las deliberaciones. ¿Qué se va a definir en esta asamblea? Lo sabemos. Allá está la soberana, que es la asamblea la que definirá. La posibilidad de un paro está muy latente. Hay posibilidad de que salga el sol como posibilidad de que llueva. Sí, va a depender de lo que diga la mayoría de los empresarios. La asamblea que es soberana. ¿Cuánto es la diferencia del pasaje entre Foz de Iguazú, un transporte digno, y aquí sumado el que paga el usuario con el subsidio? Y exactamente 3.000 guaraníes. ¿Podría reiterar qué es lo que está incumpliendo desde ese acuerdo de junio del MOPC? La actualización tarifaria, conforme a los criterios de la Asociación Nacional de Transporte Público, ANTP, que tiene ya retraso de 1 año. No han cumplido el inicio del proceso de la transferencia del subsidio a las tarjetas de los pasajeros y tampoco han evacuado la consulta del por qué han manipulado las planillas y que nos presenten las documentaciones que avalan esos cambios unilaterales. Y por último, consultarles por qué se autorizan tarifas sin que exista el consenso unánime de una comisión técnica que representa al Consejo Asesor de Tarifas, creado por decreto del Poder Ejecutivo y taxativamente establece que es el responsable de encomendar, recomendar sí o no un aumento o una baja en las tarifas. ¿Cuánto debería ser actualmente el pasaje, la tarifa del pasaje? Ese número se va a saber el día que se actualicen los coeficientes, hecho que no están haciendo desde hace 1 año. ¿No se cumplió, presidente, con aquel compromiso que hacía el viceministro de pagar en una fecha establecida? Incluso después de aquella reunión que tuvimos en este mismo lugar, hubo un compromiso de pago. Siempre hubieron compromisos, hasta el día de ayer. Por eso se llega a la instancia de paro, porque no se cumplen con esos compromisos. Cansados de las mentiras. El efecto de la manipulación de las planillas y hace cuánto no cobran el subsidio, gerente. Como les dije, eso fue presentado ya el año pasado, la denuncia de manipulación, y el subsidio que hoy está pendiente es el que corresponde al mes de mayo, el subsidio del mes de junio, y la compensación que corresponde al año 2024. ¿Cuánto, presidente? Los subsidios corresponden a equivalen a unos 8 millones de dólares y de la compensación no puedo hablar porque no tenemos el promedio porque no se hace la actualización. El efecto de la manipulación de la planilla. Está lo que está pasando en Cetrapan, enseguida vamos a volver con Leila para ver qué definen finalmente.
puedo borrarlo. 15:56 y tenemos que irnos hasta la zona de Itapúa. Trabaja en vivo nuestro compañero Santiago Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Kiara, Rolando, a toda la gran teleaudiencia. Asimismo, bueno, para comentarles sobre esta situación que se está registrando en el penal de Itapúa, caso de varicela que se registró hace unos días, pero por fortuna, aparentemente, ya se han activado los protocolos correspondientes y el paciente se encuentra aislado y por lo menos hasta el momento no se están registrando otros casos. Vamos a conversar con el doctor Carlos Báez, quien es el encargado del sector de sanidad del Centro de Rehabilitación Social Cerezo. Doctor, muy buenas tardes, estamos en vivo para C9. Buenas tardes, Santiago, y para el público también. Doctor, ¿detectaron un caso hasta ahora de varicela o son más? Sí, el lunes 30 detectamos un caso de varicela, o sea, con lesiones de erupción en un PPL. Entonces automáticamente se realizó la notificación y se activó el protocolo de epidemiología. Informamos a la región sanitaria junto a la doctora Pastora Duarte, que nos indicó lo que se tenía que realizar para con el PPL. Entonces automáticamente también fue aislado de la población y su pabellón entró en cuarentena. ¿Cómo se puede dar o se pudo dar esto, doctor? ¿Qué hipótesis tiene? Y hasta ahora una fuente en sí que nos pueda decir todavía no pudimos encontrar, porque el PPL dijo que no recibió visita en los últimos días y tampoco de menores de edad. Lo que creemos es por ahí que haya alguna persona que haya tenido herpes zóster. Entonces, más por ese lado con el contacto en la población que pudo haber adquirido o desarrollado la enfermedad. ¿Esta enfermedad es altamente contagiosa? Es muy contagiosa. Es por eso que se activa el protocolo para que se pueda aislar. Y tiene un protocolo de 21 días de aislamiento con control de síntomas. Hoy es el 9º día. El lunes se le aisló y hoy miércoles ya cuenta con el 9º día de aislamiento. Igual su pabellón, que está aislado, también se controla que nadie tenga síntomas, y a la población general también. ¿Y hasta el momento no surgieron síntomas o personas con erupciones en la piel? No, hasta ahora por suerte no tuvimos ningún otro caso dentro de la población penal ni tampoco entre los funcionarios. Ya, además del aislamiento de este paciente, digamos, de esa persona privada de libertad, ¿se va a proceder a vacunaciones o qué más se va a hacer a partir de ahora? Al segundo día, el martes 1 de julio, ya la región sanitaria ya acudió al llamado y fueron inmunizados 570 personas del pabellón que refirieron no tener la vacuna contra la varicela, y las personas que ya tenían no se realizó la vacunación. Pero dentro del pabellón ya se vacunó a todas las personas que dijeron que no contaban con la vacuna. ¿Se puede decir que la situación ya está controlada? Y hasta ahora estamos en control constante durante estos 21 días que tenemos que hacer el aislamiento de nuestro PPL, que está con la enfermedad, y especialmente de las personas que conviven con él en el pabellón. Hasta ahora, por suerte, no tuvimos más casos, porque eso sí ya tendríamos otro campo, porque ahí sí ya tendríamos que aislar a toda la población del penal y también O sea, eso tendría también una repercusión en las visitas después, ¿no? Por eso, tendría que verse afectadas las visitas y los acompañamientos, también los traslados, porque a veces hay traslados de PPL a diferentes lugares, entonces alguien puede tener contacto y si llegamos a hacer el traslado por ahí, llevó la enfermedad y se desarrolla en otro penal. Correcto. Gracias, doctor, por el tiempo. Dale a usted, gracias. Bueno, el doctor Carlos Báez, coordinador de sanidad del penal de Itapúa, por lo menos uno de las personas privadas de libertad es el que está con este síntoma, pero por fortuna no se ha dado el contagio en la población correspondiente, porque recordemos que aquí en el penal de Itapúa hay 1.700 personas privadas de libertad y el penal en sí está adecuado para 800 personas, pero por eso es que es muy importante esta información de que la situación ya fue controlada, Kiara. Sí, Santi, de igual manera nosotros también vamos a seguir muy de cerca estos tipos de hechos. Muchísimas gracias.
atención, miren la gente que está acá esperando. No hay una silla de ruedas para un paciente. El guardia me echa. Saca tu vehículo que yo no le puedo bajar a mi paciente. Una verdadera vergüenza. Sobre este caso vamos a darle seguimiento. Trabaja en vivo Alexis Aveiro. Rolando, ¿quién es el protagonista de este video? José Sebastián Castillo. Él dijo que, salvo esto que se difundió a través de las plataformas sociales, básicamente no iba más a hablar. Sin embargo, él quiere dar su versión con respecto a lo que dijo el director esta mañana, minimizando la situación. Él no fue al hospital precisamente porque su novia tenía una simple febrícula, había una patología un poco más compleja y aflora el nerviosismo porque el guardia de seguridad quería echarlo del lugar. Ahora bien, relatanos ese momento porque yo no quería hablar más, pero el director me obliga a hablar. ¿Qué te molestó de lo que dijo el director Castillo? Y la verdad que muchas de las cosas que estaba él diciendo en sus entrevistas desde el día de ayer son falacias totales. Desde el momento que yo llegué con calma, yo en ningún momento llegué alterado. Él, por ejemplo, estaba diciendo que se le atendió en 3 minutos, tampoco no fue así, no fueron en 3 minutos. Desde el momento que yo llegué, yo busqué tratar de hablar con la enfermera que estaba en la entrada, me dijeron que espere, yo sin problema estaba esperando, yo no pedí saltarme sobre ningún otro paciente que esté justamente en espera, pero luego de esperar por una silla de ruedas porque no podía bajarle a mi paciente. ¿Cómo estaba ella en el vehículo? Ella llegó, la verdad que por más que estaba diciendo que llegó muy lúcida, se había desmayado ya de mí en el trayecto del dolor. Y cuando nosotros llegamos, yo hablé un poco con ella, estaba con mucho dolor, yo no le podía alzar, no le podía mover, entonces necesitaba una asistencia médica para poder bajarle el vehículo. Antes de entrar mismo ya me echó 3 veces el guardia. Me decía que mueva mi vehículo, que no es un lugar para estacionar. Yo le expliqué, no, voy a bajar mi paciente y ya me muevo. Porque yo sé que es espacio de ambulancia. Enfrente mío había una ambulancia que acababa de bajar un paciente. ¿Qué hace el guardia? En la misma fila. Detrás mismo de lo que es la ambulancia. Bueno, el guardia prácticamente antes de entrar, como le comenté recién, me echó ya 3 veces pidiendo que mueva mi vehículo sin bajar mi paciente. Y yo no podía bajarle justamente por el exceso de dolor que ella sentía. Y no sentía la pierna, no podía caminar, tampoco no le podía alzar. Voy a pedir la silla de ruedas. En ese momento no había silla de ruedas. Había una sola silla de ruedas que estaba utilizando una señora. ¿Camillas, por ejemplo? Camillas había, pero viste que yo no puedo estirar nomás. Claro, yo tengo un paciente afuera. Que sean los especialistas. Exactamente, le comenté a una enfermera, una me escuchó. Voy a traerte, me dijo, pero estuve esperando, la verdad que en ningún momento no llegaba la enfermera. Bueno, entonces salgo otra vez, trato de hablar con mi novia, la que estaba dentro del vehículo, le digo que aguarde, que ella me van a traer. Ella estaba con mucho dolor, ya comenzaba a llorar de dolor. Como yo no podía moverle, el guardia venía insistiendo y prácticamente a la 10ª vez que me estaba echando, prácticamente se metió a mi costado, entre la puerta y yo, para decirme que me mueva. Ahí fue cuando yo, la verdad que me exalté mal. Porque fue un extremo. Ya fue un extremo, vos estabas esperando, yo no esperé, en realidad no estaba apurado por la atención. Era justamente bajar el paciente que yo tenía dentro del vehículo, pero yo lo que más reclamé es la falta de empatía de esa persona, de ese guardia de seguridad. Porque imagínate, vos venís con un paciente que viene llorando contigo desde el momento que le alzaste llorando de dolor. Y vos llegás, vos pedís una silla de ruedas para poder bajarle. Yo no le apuré a nadie, yo no le dije, necesito que le atiendan ya. Yo necesitaba bajarle a mi paciente. Y en el medio de la desesperación me sacó de mi casilla. Situaciones muchas veces normales de los hospitales públicos. Él dice, no es la primera vez que voy al hospital, no siempre es muy rápida la atención, pero finalmente termina generando esta reacción plenamente justificada. Cualquiera lo haría teniendo en cuenta una situación bastante extrema, Rolando. Sí, señor, se entiende perfectamente la reacción del señor
Sí. Uno se siente a veces impotente, se siente vulnerable en este tipo de situaciones. En la entrevista, si ven el video justamente que estaba viendo desde ayer, que decía que se le atendió rápido, la verdad que esperamos también por la atención. Nada, no es punto de reclamo porque vos ves y es una enfermera para 20 a 30 personas que están dentro del hospital. Es increíble. El personal de Blanco, en realidad, yo no me quejo del personal de Blanco, me quejo de la falta de empatía que están presentando en el hospital. El director dijo que se le hizo estudio de imágenes. En ningún momento no se le hizo estudio de imágenes. Solamente le hicieron un análisis de sangre y tampoco no me dieron ningún diagnóstico. A ella le pusieron calmante o es como se diría, le pusieron un calmante y le dieron de alta para el mediodía. Pero ni siquiera no se le hizo hisopado, solamente análisis de sangre. Agrego, me voy a la farmacia para retirar medicamentos y no tiene la culpa la señora que me estaba atendiendo, pero me dice, no hay mi hijo. No hay medicamentos y no puede ser que nosotros en un hospital donde va gente de todo tipo, de escasos recursos, gente humilde, no haya un quitadol. Era quitadol la receta y no teníamos en el hospital. Me dice que no hay y es un elemento básico. Situación que desnuda la realidad de los hospitales, el de desabastecimiento también de medicamentos tan básicos como analgésicos y antiinflamatorios. Sí, señor, una carencia, un conjunto de cosas. Gracias, Alexis. Y tenemos que ir hasta otro trabajo en vivo. Hoy es el Día Nacional del Trasplante y para hablar sobre eso ya está Jorge Escurra. Buenas tardes. Buenas tardes, y es así mismo, esta fecha se conmemora cada 9 de julio, teniendo en cuenta que el primer trasplante cardíaco que se hizo en el país fue una fecha como hoy, 9 de julio, pero de 1996 en el Centro Médico Bautista. Y a partir de ese momento entonces se da esta recordación para también concienciar a la ciudadanía en general sobre la importancia de donar órganos. Y justamente en esta fecha tan importante es que llegamos aquí al Hospital General Acostañú, hospital pediátrico, donde se encuentra esta niña de 2 años esperando el trasplante del corazón. Un donador, un ángel donador para que la misma pueda seguir viviendo. Bianca, de tan solo 2 añitos. Y bueno, estamos aquí en compañía de la madre, la señora también Diana Roldán, quien está también en compañía del señor William Balbuena con relación a esta campaña que inicia a partir de hoy justamente en esta fecha tan importante. Diana, buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por el espacio, así mismo es. Hoy hacemos extensiva esta campaña porque en realidad ya habíamos iniciado en noviembre de 2023, es cuando ella ingresó a la lista de espera. Desde ese día que ella entró, nosotros hicimos nuestros respectivos invitaciones a la gente, ¿verdad? Respectivas invitaciones para poder entrar en conciencia. Pero hoy, recordando también así el Día Nacional de Trasplantes, queremos hacer más extensivo esto para que pueda llegar la voz de Bianca y muchos otros niños quienes están esperando mucho más lejos. Desde el 2023 ella está aguardando ese milagro de conseguir un corazón para poder seguir viviendo. Así mismo es, lastimosamente ya son años, ya van a ser 2 años en las cuales ella está luchando por su vida, ya pasó por varios procesos de descompensación. En estos momentos nosotros le tenemos a ella como en una cajita de cristal, totalmente apartada del mundo. Nosotros dejamos todo, nosotros somos oriundos de Ayolas, Misiones, nosotros dejamos nuestra casa, nuestra hija, su hermana de 5 añitos dejó su escuela, nos apartamos totalmente del mundo junto con ella y para tenerle en condiciones, ¿verdad?, para que pueda seguir aguantando, porque ella está con 8 medicamentos diarios, las cuales le están compensando por el momento, pero su corazoncito ya está muy deteriorado y no sabemos hasta cuándo puede seguir resistiendo. Don William, la historia también de Bianca, ustedes están al pie de la guerra, o sea, al pie de la lucha, como se dice, en esta guerra en la que ella está luchando día a día, porque siendo muy pequeñita,
a los 4 meses es que le diagnostican esta enfermedad. Sí, buenas tardes. Y la verdad que ella es nuestro motor, ella nos demuestra que tenemos que luchar a su lado porque ella no deja de luchar. A pesar de ese pequeño porcentaje de fuerza que tiene en su corazón, ella sonríe todos los días para nosotros, reza, ella pide para su corazoncito, ella pide sanación. Eso es lo que nos motiva también a nosotros y nos da mucha fuerza para estar hoy de pie y estar haciendo esta campaña de concientización para los ciudadanos del país, ¿verdad? Y no solamente para Bianca, sino que para todos los niños, todas las personas que están dependiendo de este. Justamente es eso el relanzamiento de la campaña que hicimos hoy. Mencionamos eso, que no solamente Bianca está en lista de espera, sino también muchos otros niños, ¿verdad? Y hay niños que hacen 3-4 veces semanales diálisis. Imagínate estar viviendo prácticamente en el hospital, ¿verdad? Y es muy difícil, por eso nosotros sentimos el abandono del Estado, como dije, y reclamamos al gobierno, a la ministra de Salud que se acerque. Necesitamos decirle muchas cosas que estamos pasando nosotros, vemos muchas falencias y por sobre todo la desinformación en cuanto a la donación de órganos. La gente no entiende el concepto y a la hora de decidir si donar o no, por falta de información, mucha gente se niega. Entonces pedimos eso y que nos asista, que le asista a mucha gente que necesita realmente el acompañamiento, porque imagínate, estamos a 300 kilómetros de nuestra casa, vivimos en un alquiler cerca del hospital, estamos ambos padres luchando por nuestra hija, aislados totalmente del mundo, y como nosotros hay muchísima gente que está en esa situación, ¿no? Y también acá en el hospital queremos recalcar que la lucha se hace más difícil porque los equipos de cardiología que se tiene ya son bastante viejos, ya están deteriorados y ya están obsoletos. Bueno, vamos a continuar con Jorge Ezcurra ya en los próximos espacios informativos para hablar un poquito más sobre esto y por supuesto también para recordar que donar es dar vida. Una brutal golpiza del que resultara víctima una mujer de la tercera edad. Este hecho había ocurrido en Yaguarón, surge como principal sospechosa. La hija de la víctima, ella fue golpeada en reiteradas ocasiones con una varilla y de acuerdo a la denuncia incluso la mujer intentó estrangularla y vecinos terminaron impidiendo que esto termine en una tragedia y motivaron a la mujer a presentar la denuncia. Ya 3 veces jamás cocoan. Primero un ango se llevaré nos en Baco y después en voz de garra, afuera tan amo peje. Peco anga, oye pues llego y peco anga, ne gora la hierro rebe ojose. Hacen un paja, koala hace se koala hacen un paja, inconsciente te voy ser ella. Da igual se va para lo coa, pero ella te para la vecino, ya te pa. Mira la se sobrina, la se sobrino lo koala, se mo ala, se mo ala se ari winunga. Porque se le dio en voz a yo pise ari. A zapucaira, mamá, a socorro, mamá. Dice, en hacer la hierro pisa un poquito, pisa a procurar esa vela, semana vela, y pejan a su la hierro la se coay. O pepe catu, ya agarra la mamá, aprende por indecir. Ya la se boca pesa poquito se debija se puede meter cosa más irurupa se me puede pero no y la vecino joa cocina o carola ese vecino roga ve la ese sobrino roga ve o yo imaginara esa o la mamá esa o no la ese sobrino o pai
La oblación de las hermanas en la isu. Uy, que la Nina de yuca, Marta Lande sube con el yuca. Yo ese yuca, se confirmó por mayoría de votos. Bueno, vamos a hablar de una detención que se dio en el departamento de Caaguazú. Según el informe de la policía, esta persona tiene al menos 12 órdenes de captura. Y el parte policial, vamos a leer, menciona que su detención se dio esta mañana a las 9:50 en el barrio Florida. Se trata de Freddy Antonio Florenciano Brites, de 43 años, quien reside ahí en el barrio Bernardino Caballero, siempre según el informe de la policía. Y a continuación detalla una serie de antecedentes que tiene. Impresionante. Los antecedentes. Uno de los últimos casos habla del 30 de julio del 2024, habla de otros hechos que habían ocurrido en marzo del 2024. Mira, el 2025 también. Homicidio doloso y coacción sexual, dice. 23 de mayo del 2025 en Paraguarí. Hay varios antecedentes. Impresionantes son los antecedentes de este hombre, ¿verdad? Sí. Cuenta con varias órdenes de captura, a no ser que hayan sido que se haya reiterado las capturas, pero por el número de documento coincide con la persona que estaba siendo buscada ya desde hace 20 años por el asesinato de Felicita Estigarribia, esta niña que vendía mandarinas en la ciudad de Yaguarón y que había sido llevada bajo engaños al pie del cerro y finalmente terminó de esa manera. Está la fiscal Karina Sánchez porque ella lleva el expediente fiscal. Doctora, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctora. Bueno, tantas veces ya cayeron personas que se le atribuía ser el asesino de Felicita. ¿Recibió alguna información ya con relación al procedimiento que se hizo en Caaguazú? Hasta ahora no recibí ninguna información oficial. Estuve tratando de corroborar la información con la policía de trata. Y me informaron ellos que efectivamente esta persona fue detenida a la mañana y que no quería dar sus datos y que finalmente en horas de la tarde ya proporcionó ese dato y ahí es que supuestamente se le identificó como la persona que había asesinado a Felicita, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay una corroboración ni comunicación oficial al respecto, entonces estoy esperando que le hagan el tema de la huella con AFI y demás para poder corroborar si efectivamente se trata de la misma persona. Doctora, en este tipo de situaciones, esto se va a hacer allá y de acuerdo al resultado es que se va a hacer las diligencias, eventualmente traslado a Asunción para seguir de cerca el caso. Y habría que ver, porque conforme a los antecedentes que me pasaron, que figura a nombre de esta persona, tiene varios hechos punibles, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo vamos a ir realizando las diligencias que correspondan, ¿verdad? Hay que recordar también que el hecho en sí corresponde a la jurisdicción de Paraguarí. Entonces, vamos a ir viendo, de acuerdo a la información que me remitan oficialmente, para ir tomando las determinaciones que correspondan. Exactamente. Doctora, tengo entendido que llegaron a guardarse algunos elementos que iba a servir eventualmente cuando se dé la captura del sospechoso para comparaciones. Esto me imagino estará por el laboratorio forense eventualmente, ¿no? Y habría que empezar a mirar un poco, es una causa que ya hace bastante tiempo está recorriendo, varias unidades y esperemos cuáles son las diligencias que vamos a realizar una vez que tengamos corroborada la identidad de esta persona. O sea, entonces lo que queda ahora es, doctora, que la policía confirme a través de las huellas dactilares si se trata efectivamente de la persona a quien ustedes están buscando por este caso. Exactamente. Correcto. Así es. Excelente, doctora, le agradecemos mucho por esta información y seguramente vamos a hablar más adelante. Muy amable como siempre. Dale, gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. La fiscal Karina Sánchez nos decía ella de que fue detenido esta mañana, no quería dar sus datos, luego de ser interrogado dijo su nombre, se hizo
las averiguaciones y ahora está en proceso la comparación de la huella dactilar para ver si es que corresponde realmente a la persona que estaba siendo buscado por el crimen de Felicita Estigarribia, que ocurrió hace más de 20 años, y vamos a estar ampliando ya esto más adelante. De transporte, esta asamblea ha decidido ir a un paro de actividades a partir del 21 de julio del 2025 por espacio de 72 horas, siendo los reclamos los mismos de siempre, donde anunciamos de que solicitamos la actualización del pasaje conforme los criterios de la Asociación Nacional de Transporte Público. Solicitamos que a través de un decreto se nos garantice de que los desembolsos del subsidio, que son decisiones políticas y no empresariales, sean acreditadas como máximo hasta el 20 de cada mes. Y por último, de que ese subsidio sea acreditado en las tarjetas de los usuarios y no sea entregada más al empresario del transporte. ¿Ya no quieren cobrar el subsidio entonces ustedes? Y desde el año 2021. ¿Se puede levantar esta medida? ¿Se puede todavía negociar con el gobierno? ¿Se puede esto? Siempre se puede todo. Siempre se puede todo. Nosotros vamos a hacer la comunicación oficial conforme la Constitución Nacional y las leyes que la reglamentan nos ordenan. Vamos a hacer la comunicación al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Trabajo, al Viceministerio de Transporte, al juzgado pertinente y correspondiente, y ahí esperar la convocatoria de un espacio que indefectiblemente se abre dentro del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que son las instancias para agotar los trámites de conciliación. ¿Qué implica este paro? 1.500 buses sabemos que cuenta Centrapam. ¿De cuánta cantidad irían entonces a paro? Hoy nosotros tenemos un potencial de 1.500 buses. Por un principio de prudencia, vamos a reunirnos y determinar en este lapso de tiempo con el Ministerio del Trabajo cuál va a ser el mínimo de prestación de servicios que se va a ofrecer. No nos olvidemos que la ley no prevé cuánto es ese mínimo, pero nosotros decidimos que tiene que haber un mínimo porque tiene que haber movimiento. ¿Por todos los antecedentes fue imposible llegar a un acuerdo para evitar esto con el MPC? Por todos los antecedentes que documentalmente les expusimos antes del inicio de la asamblea y cuya documentación yo se las voy a entregar, se ha llegado a esta triste decisión. A pesar de esta decisión, ¿siguen abiertos al diálogo? Nunca uno puede cansarse de hablar, nunca. 74% del servicio tiene Centrapam, es decir, mucha gente se tiene que estar preocupando porque puede ser que no tenga para viajar a partir del lunes. Como puede ser que la autoridad de aplicación revea su posición y su intransigencia, haga un golpe de timón de 180 grados, se preocupe por ese contingente de gente y haga lo que debe hacer. Por lo menos el pago del subsidio, entonces, piden. Son 3 puntos que nosotros llevamos a la mesa de negociación. Independientemente de los números y los expedientes registrados, están los que van a afirmar que esto se trata de un chantaje al gobierno, a la ciudadanía, don César. Cada uno tiene la libertad de expresar el adjetivo calificativo que le guste. Este es nada más que el acto del cumplimiento de un derecho del empresario consagrado en la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que tiene que cambiar de la tarifa respecto a lo que se tiene actualmente, don César? Se tienen que actualizar los coeficientes. No se olviden que estamos cobrando nosotros un dinero que corresponde al primer semestre del año 2024. Se tienen que actualizar los coeficientes, como se actualizan los precios de los productos de la canasta familiar, cómo se actualizan los salarios del pueblo. Este es un servicio extremadamente dinámico que tiene un costo elevadísimo en su operación y que tiene que ser actualizado de modo a que nosotros podamos garantizar un servicio digno y no el que hoy se nos obliga a hacer. ¿Cuántos ítems piden actualizar? Nosotros no pedimos ítems. Los ítems están establecidos en un manual. ¿Qué coeficiente, presidente, entonces? Tenemos que actualizar coeficientes que hablan del mantenimiento, donde se tiene que tener en cuenta los mantenimientos preventivos, deductivos, inductivos, preventivos, que son los más importantes. Se tiene que analizar
el ARLA 32, tenemos que ver lo que es el criterio para la flota, instalación de la flota, es decir, muchos ítems que ya están en el manual pero que necesitan de remuneración actualización. empresarial también para que tengan mayor ganancia con el subsidio. Hoy no existe ganancia ante esta situación. La remuneración empresarial que hoy cobra el empresario del transporte está en el 7,2% o 7,5%, varía cada mes, porque se define en función a lo que el Banco Central del Paraguay determina como pago por certificados de depósito de ahorro a un año de plazo. Es decir, que para nosotros sería más viable liquidar los activos y comprar certificados de depósito de ahorro sin tener la carga de la operación del transporte. ¿Cómo debería ser entonces esa parte de la remuneración ahora con ese manual que usted mencionó que se debería de actualizar? Y se tienen que analizar los coeficientes que están en ese manual, recibir la visita y el convenio con la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil para que algún día nuestra gente pueda tener la capacidad de viajar con el confort que lo hacen, como lo dijo la senadora Yolanda Paredes en Foz de Iguazú. Don César, ya no resulta rentable el rubro del transporte. ¿Hay empresarios que están dejando de lado y dedicándose a otros rubros? Hay 20 empresas que han cerrado por quiebra e imposibilidad de seguir prestando el servicio. Son 20 empresas que nunca fueron repuestas, es decir, se ha llamado a un proceso de licitación, pero nadie prestó el debido interés en presentarse a esas licitaciones, motivo por el cual hoy el sistema cuenta con 500 buses de menos. Don César, ¿regulada o incapacidad de cubrir? Falta de buses para completar la necesidad que necesita la República o el área metropolitana de Asunción para cubrir. Faltan buses por culpa de la quiebra de empresas y esas empresas no fueron sustituidas. Don César, ¿por qué este manual de Brasil es lo que ustedes quieren que se implemente y no otros sistemas? Porque se hizo estudios, se pagó muchas consultorías en el Viceministerio de Transporte para que se haga todos los ítems de la tarifa técnica. Desconozco total y absolutamente ningún solo documento que se haya pagado un guaraní por ninguna consultoría en el Viceministerio de Transporte. Jamás. El Viceministerio de Transporte hasta nuestros días utiliza la planilla denominada JPOT y esa planilla es brasilera y se dejó de usar hace 15 años en la República Federativa del Brasil. Es hora de que evolucionemos para mejor y la nueva planilla se llama ANTP. ¿Y por qué ANTP? Porque es la planilla que sirve para todos los estados del Brasil y basta con ir a ver la calidad del servicio, la soberbia del servicio para poder creer en esa planilla y en esos profesionales. Todas las gobernaciones le contratan a la ANTP, lo pueden consultar ustedes, está en las páginas web de la Asociación Nacional de Transporte Público. Entonces, ¿puede repetirnos estamos en vivo, el 21 de julio? El 21 de julio por un espacio de un plazo de 72 horas. Ya, el primer pedido es que sea transferido a cada usuario el subsidio. No, yendo por orden es la actualización en el precio del pasaje que tiene un atraso de un año. Segundo punto, determinar bajo un decreto de que el pago de los subsidios tienen que hacerse hasta el 20 de cada mes para evitar estos atrasos a los cuales empezamos nuevamente. Y por último, de que ese subsidio sea acreditado en las tarjetas de los pasajeros sin necesidad de que el mismo sea entregado a los empresarios del transporte. ¿Por qué se lanza esta fecha 20? ¿Por una decisión soberana. Así como pudo ser el 19 o el 20, se puso a consideración y la Asamblea así lo decidió. ¿Puede revertirse en caso de alguna nueva propuesta de parte del viceministerio? No, esto no tiene marcha atrás. ¿Es definitivo? Es así. Pero seguirán las negociaciones. Por supuesto, pero la acción, el hecho y la decisión adoptada en Asamblea es soberana. Gracias. Bueno, ahí está entonces el presidente de CETRAPAN haciendo ya este anuncio de ir a un paro, entonces desde el 21 de julio por un plazo de 72 horas y ya es una decisión definitiva, de hecho él lo confirmaba.
pero están abiertos al diálogo, mencionaba, incluso con autoridades del viceministerio, pero ya es una decisión irreversible. A ver, entonces, Leila, piden, porque ellos estaban... Obras Públicas estaba preparando, el viceministerio del Transporte estaba preparando unos 3.8 millones de dólares correspondiente a mayo, y ahora con lo de junio se llegaría a 8 millones de dólares. Ellos exigen el pago total de esa plata y después la actualización del precio del pasaje, que por decreto el subsidio se abone el 20 de cada mes y finalmente que ese subsidio pase directamente a las tarjetas del usuario. Por un efecto principal. Exactamente, ese es el pedido que están haciendo las autoridades del transporte. De hecho, ellos ahora terminaron esta asamblea. Mañana se reúnen también empresariados que nuclean UCETRAPAN, UCETRAMA digo bien, y hay que decir también que CETRAPAN nuclea 30 empresas y son los que se encargan prácticamente el 74% del servicio. Hablamos de unos 1.500 buses. UCETRAMA tiene en servicio 250 buses y ya también lo que resta, en este caso, pertenece también a otras nucleaciones. Imagínate, decía don César, si bien no está establecido cuánta cantidad de buses, sí, lo que ellos van a poner en circulación a partir del 21 durante 72 horas, va a ser el mínimo de buses, pero hay que decir también que hace un tiempo ya venimos nosotros midiendo también la sensación de la ciudadanía, que habla de una regulada, de una espera de 25, 30, 40 minutos incluso en los colectivos. Sí, con suerte, 30 minutos. Leila, ¿alguien sabe por qué el Estado paraguayo le debe a los transportistas desde el mes de mayo? Porque lo último dicho por la ministra era de que mayo estaba cubierto, se debía a junio, pero al final no era tan así. Sí. ¿Por qué le deben mayo? ¿Que no. falta una documentación? ¿Es el plazo en el que el Estado pretende pagar? ¿O cuál es la razón por la que se supone que no se está pagando en tiempo y forma? ¿Se maneja esa información? Vamos a consultarle a don César, porque él nos decía incluso que la última vez que ellos recibieron el pago por el subsidio fue en el mes de abril. Vamos a escuchar lo que sigue mencionando. Por subsidio estamos hablando aproximadamente de unos 8 millones de dólares si sumamos mayo y junio. Pero escucharemos por ahí expresiones de la ministra de que recién a los 60 días se considera que el Estado está en mora. Es una nueva figura que nosotros no conocíamos porque estamos acostumbrados a que cada 30 días venzan nuestras obligaciones. Porque ellos aseguran que un mes es el que está atrasado. Depende con el cristal que se lo mire. ¿Qué es lo que ellos alegan? Por eso no abonan a tiempo por el subsidio. Ustedes habrán escuchado las expresiones del viceministro, donde dice que tuvieron algunos inconvenientes, no sabemos cuáles, donde manifestó de que sí se va a honrar el servicio, el pago. Cuando se le preguntó cuándo, dijo, no lo sabemos, pero estamos trabajando en ello. Y de ese tipo de excusas nos cansamos. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron el pago del subsidio? El 26 de junio se cobró lo correspondiente a abril. ¿Qué puede cambiar si es que se le da participación a esta asociación brasileña? Profesionalizar al viceministerio de Transporte, que mucha falta le hace. ¿Qué, por ejemplo? En la capacitación de recursos humanos, en el entendimiento de que para mejorar un sistema metropolitano de transporte se necesitan estudios de campo que generen una optimización del servicio y que ello se refleje con una metodología que sea una política de Estado. Renovación del sistema de transporte, de los buses. Claro, por eso hablo de optimización. Por eso. Sí, Marilia, te escucho. Bueno, ahí está. Entonces, lo que menciona el presidente dice que 60 de días CETRAPAN, César Ruiz Díaz, terminada esta asamblea. Sí, pero el Estado dice, una vez transcurridos 60 días, se cae en mora, pero ellos dicen no. Es una nueva figura para nosotros, porque nosotros cada mes tenemos que pagar nuestras obligaciones. No sé, el 26 de junio fue lo último que recibieron, dice lo correspondiente a abril. ¿Qué día es 21 de julio? Lunes. 21 de julio, vacaciones. Plena. Un lunes. Un lunes. ¿Por cuántas? Por 72 horas, o sea, lunes, martes, miércoles. Sí. 21, 22 y 23 de julio, en un principio no vamos a tener transporte público entonces. Acá lo que buscan ellos es lo siguiente. Lo siguiente. Cobrar esos 8 millones, así como te dijo Leila, cobrar esos 8 millones de dólares en concepto de mayo y junio, cobrar la totalidad y que se le aumente el pasaje.
Pero, o sea, el subsidio. Sí. Eso es lo que buscan, sinceramente. O sea, que vos decís que la propuesta de que se le pase el subsidio al usuario, de que se vuelva a ver esas tarifas, esa planilla de cálculo, eso es todo... No. Primero ellos piden actualización del precio del pasaje. Y sí, ahí la hay que ver los estructura costos, técnica, la tarifa técnica. Y bueno, y cuando se confirme un aumento, ese aumento, ¿dónde va? ¿De qué manera se paga? A través del subsidio. Sí. Y por eso al mismo tiempo ellos exigen que ese subsidio se pague el 20 de cada mes y que esa plata se destine a la tarjeta del usuario. Ahora, realmente lo que pretendemos es que rápidamente, hoy si es posible, algún representante del ministerio esté dando una explicación, porque realmente por parte de ellos es lo que falta, tener información, porque siempre escuchamos al señor César Ruiz Díaz, a Cetrapan, cuál es la postura. De hecho, que hace 2 semanas escuchábamos que esto iba a ser posible, ahora ya prácticamente es una realidad. Sin embargo, por parte del Estado poco y nada siempre se tiene al respecto. O sea que explicaciones también de cómo está parada la ciudadanía y el Estado en cuanto a sus compromisos es lo que necesitamos. Y que el Estado salga y hable, los representantes digan, no señores, esto es así, ¿esta gente está mintiendo o no? Por esto no le pagamos, por aquello tampoco, esto es lo que esperamos. Ellos tienen un compromiso sobre tal y cual punto, ¿verdad? O sea, escuchar las 2 campanas, en otras palabras, porque el que calla otorga, que es lo que está pasando en este momento. Mientras tanto, a prepararse para un eventual paro de 3 días, la gente, eso va a ser complicado. Y los buses del Estado, los vehículos del Estado no van a cubrir, por supuesto, todo este trajín aquí en el área metropolitana, ¿verdad? Es una reacción de emergencia que no tendría. Sí, puede durar 2 o 3 días. Que uno tiene que ir en camiones militares, en camiones, o sea, no tiene que ser así, ¿verdad? Y acá tiene que haber una solución definitiva, ¿verdad?, a todo este tema, porque a mí no me cierra aquella historia de que también hay muchas empresas que van quebrando. No, porque el negocio sigue floreciente. Trabajamos bajo pérdida. Ellos siempre. Ese cuentito de que trabajamos a pérdida. Que tienen ese como discurso. Con ese discurso ya no vengan, por favor, con ese de que trabajamos a pérdida. Y ellos alegan que justamente por el quiebre de estas empresas es que no se puede cumplir con las necesidades de la ciudadanía y que por eso es justamente que se da las largas esperas en las paradas. Sí, increíble. Bueno, gracias, Leila. Ojalá que haya una pronta solución a este tema.